Compañeras, vamos a estar hablando sobre imperativos, cómo decirle a alguien que haga algo, que eso es lo que estuvimos o estamos estudiando con ustedes o estuvimos estudiando la semana pasada, ¿verdad? Entonces son como cómo decir que las personas hagan algo que nosotros queremos, o puede ser una como orden o puede ser como una invitación a que las personas hagan algo que queremos. Entonces creo que podemos hacer un ejercicio con ayuda de Nancy Sixta. Nosotros podemos, ustedes me dicen qué verbo podemos agarrar y agarramos un verbo y lo conjugamos completamente con todas las personas. Eh, de preferencia que sea transitivo porque esos son los más largos, ¿verdad? Que trae 10, que son 10 posibles conjugaciones. Entonces, ¿qué verbo podemos agarrar? Imperativo. Del listado de verbos que tenemos en la clase anterior, puede ser uno que hayamos trabajado o uno que no hayamos trabajado. Ustedes elijan el verbo que quieran, la palabra que quieran, y la conjugamos con todas las personas. ¿Qué verbo podemos agarrar? Chihuahua. Chihuahua. Ujú. Bueno, agarremos Chihuahua. A veces en algunos suena un poco raro, pero sí, se puede. Bien, comencemos entonces. Para Taja, ya sabemos que imperativos o órdenes solo le podemos dar a Taja, Mehemet y para Tehemet, en donde nosotros vamos a participar, ¿verdad? Entonces, comencemos. ¿Cómo nos quedaría con Taja el imperativo para Chihuahua? Para que alguien haga algo. Nosotros se lo decimos y Nancy Sixta nos va diciendo qué significa en Castilla para ver si, y si ella nos lo entiende, pues significa que lo estamos haciendo bien, ¿verdad? Si ella no nos entiende, significa que lo hicimos mal y tenemos que arreglarlo. ¿Cómo nos quedaría el primero? Para Taja, ¿cómo le decimos a alguien que haga, en este caso el verbo chihuahua es que nos haga algo? Chihuahua. Chihuahua. Ajá. Chihuahua. ¿Qué sería, Nancy? Chihuahua es que me hagan algo. Algo, ¿verdad? Un favor quizás o algo, ¿verdad? Algo pedí. Muy bien. Nancy, ¿podría repetirla usted despacito para que nosotros oigamos? Y acuérdense de lo que hablamos en clase también de esto. Díganos, por favor. Digo, Chihuahua. Ujú. Chihuahua. La Shine- palabra es Chihuahua o Ajá. Chihuahua. 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 Ujú. ¿Sí? Sí, ajá. No sé si escucharon que sonó como de dos formas, vean, Nancy. Pero, ajá, es por las che que hablábamos en clase. Por la che, a veces pasa así. ¿Cómo nos quedaría el segundo, compañeros? Compañeros. Chihuahua. Y está Chihuahua. bien, Ujú. que lo haga. Hacelo, algo, vea. Ujú. ¿Qué más? ¿Cuál sería la otra? Chihuahua. Chihuahua. Ujú, Chihuahua, que lo hagan, ujú. que nos hagan, dice. Algo, Algo. ajá. No sé si oyen que ahorita solo mencionó una. Ajá, es lo que hablábamos. ¿Y el último cómo sería? Chihuahua. 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 Ujú. Háganlo. Háganle
algo a ellos, vea, a otras gentes. Shigin, chiwa. Sí, Ajá, sí, otra gente. Sí. ajá. Y ahora con los plurales para Mehemet, ¿cómo nos quedarían estos imperativos? Prácticamente son iguales a los que dijimos, solo que ahora tienen el plural al final, vea, con gan. ¿Cómo nos quedaría? Chinechihuahuan. Quienes chihuahuan, háganmelo, Ujú, háganmelo. algo, ajá. Muy bien. ¿Sí? ¿Cómo nos queda el segundo? Acuérdense que en pronunciación es una che nada más, pero alargada, cuando son doble che. ¿Cómo nos queda la siguiente? Chihuahuan. Chic, chic, Háganmelo, chihuahua. Ajá, háganmelo. muy bien. El siguiente. Chihuahuan. Chitech. Ajá, chitech. Sí, Chihuahua. ujú. Que nos Hagan a nosotros, chihuahuan, ve. que Hagan. me hagan, Ajá. que me hagan, Sí. Y que me lo hagan. Shitech, Chihuahuan. Ajá. A Tejemet, vea, a nosotros. Sí, sí. Y el otro para Mehemet, ¿cómo nos quedaría? Chihuahuan. Shigin. Chihuahua. Ujú. Ajá. Shigin Chihuahuan. Shigin Chihuahuan. Y los otros dos, porque solo nos faltan dos, ¿cómo sería? Chihuahua. Ese es el último. Ah, Chihuahua. Chihuahuan. Ajá. Hay que Chihuahuan. hacerlo. Ajá. Ahora ya Hay que somos hacerlo. varios y yo también participo, ¿va? Sí, hagamos algo a alguien. Y el último sería Chihuahua. Tiguin Chihuahua. Tiguina. Tiguin Chihuahua. Hagámosles algo a ellos. Tiguin Chihuahua. Hagámosles algo a ellos. Ahora agarremos un verbo intransitivo que solo tiene 3 modos de conjugar. Uno que sea intransitivo. Pano. Pano, ajá, pano, pasar. ¿Cómo nos quedaría? Esto solo tiene 3, acordémonos. ¿Cómo nos quedaría? ¿Cuál dijo, Tamashano? Pano, dijo el compañero. Pano. Pasar, ajá. Pano sería chitapano. No. Mexicanos. Chipano. Hacen. Como este es es intransitivo, no lleva nada. Chipano. Chipano. ¿Cómo nos queda el siguiente? Pase, ve. Ajá. Chipano. Eso. La K no lo lleva acá porque es intransitivo. El anterior era un verbo transitivo, por eso se puede hacer con 10 formas diferentes. Este es intransitivo, solo se puede con 3. Sería chipanu. ¿Saga? Chipanugan. Chipanugan. Sí, acuerdan. Sí. Sí. Chipanugan. Sí. Chipanugan. Ajá. Chipanugan. Y sería Pase. Tipanugan. Tipanugan. Ajá. Pasemos. Ahí estoy, ya me metí yo, vea, a hacer eso, a pasar.
a pasar también con ellos. Bueno, ahí estamos. ¿Cómo sienten? Yo siento que esto no les costó tanto. Acuérdense, ahorita vi que estaban un poquito perdidos con los transitivos y los transitivos. Acuérdense que los transitivos tienen más. ¿Por qué? Porque tienen acusativos, tienen el nech, la ka, el tech, todas esas cosas que no se le pueden aplicar a un verbo transitivo. Creo que podemos hacer con Nancy Sixta el verbo callar, que solo es de 3. ¿Por qué hacer una excepción? Les comenté en clase. Para que oigan cómo nos queda callar. Este es el verbo, callar. Bueno, es este. Pero como es de cuarta categoría, ¿qué hacíamos? ¿Cómo nos queda el primer imperativo para callar a alguien? Callar. Ese es el verbo, ahí está el verbo. ¿Cómo nos queda? Es intransitivo. Al conjugarlo pierde la A. La A, así es. ¿Cómo nos queda? Chita. Ujú. Chitagactu. Shitagak. Chitagactu. Ajá. Chitagactu. Shitagactu. Ahora el cambio viene en el otro, porque ¿cómo dirían ustedes que quedarían? Esto sí lo hablamos en clase, me recuerdo, pero Sí. según las reglas, ¿qué tendría que ir aquí? Chitagactu, chitagactumet, callamos, plural de Calle. callar. Ajá, Chiwi. ajá. Chitagactumet, ¿verdad? Shitagactumet, pero esa es una Calle. excepción. Ujú. Ajá, porque veíamos que los demás llevan gambia, pero Shitagactumet es Es el plural de un caso callar. especial. Ajá. Ajá. Esa es la palabra, sí. Y Nancy, y ahora si nosotros queremos decir callémonos, ¿cómo lo diría usted? Callémonos, ya incluido usted, digamos, Ujú, todos. ujú, ujú, todos. Callémonos y nos sigan. Y nos sigan. Ah, Mm. no, pero Y ¿qué pasa, Nancy? Si, sí, sí, ajá. Pero, ¿y qué pasa si decimos titagactumet? Titagactumet. a que se callen todos. Ajá, ahí ya estamos con toda la gente que yo estoy hablando y Sí, hasta yo, ¿verdad? sí, Ajá, sí, sí. Bien. titagactumet, callemos. Porque se callan todos. Ajá, callemos. Sí. Y Nancy, una pregunta. Bueno, nosotros acá, si se fijan, no existe como en náhuatl, no existe la palabra por favor, vea. Cuando alguien nos dice que hagamos algo, siempre nos va a decir, así como esto que hemos estado haciendo, ¿vea? Por ejemplo, shipanu, shipanugan, tipanugan, o así con otras palabras. Pero ¿verdad que no se oye como feo o malo? Por ejemplo, bueno, bueno, que te callen también siempre. Como ofensivo, Feo, ajá, pesado. pero Ujú. no se siente así. Ajá, porque en náhuatl, pues es algo que nos están diciendo, ¿verdad? Y no es algo que sea así como. O sea, ¿qué sería la forma coloquial de hablar? O sea, Sí, es que lo es normal. el imperativo es algo Ujú. normal. Entonces, con un imperativo a uno lo invitan a hacer algo, le ordenan hacer algo o o le dan la indicación de que haga algo. ¿Vea? A mí me gusta pensar que es como una orden, una invitación o también una súplica, algo que están pidiéndole, ¿vea? Algo que quieren que nosotros hagamos en ese sentido. Sí, Nancy, también hay otras palabras que yo les estaba contando a los compañeros que las aprendimos con usted. Por ejemplo, Nancy, están dos palabras que significan, digamos, lo mismo. ¿Verdad? Le voy a decir, está shiwi, que es vení, pero también podemos decir tagu, ¿verdad?
Tagu. Ah, Nancy Sixta, fíjese que está desactivado su micrófono. Por eso no la oímos. Ajá. Ya le está diciendo. Chiwi, Chiwi Tagu. Es venir, ¿verdad? Venir, ajá, venir. Ajá. Vení. O venga o ven. Dependiendo de cómo tratemos a Taja, ¿ve? Así como tú, si como vos o como usted. Bueno, después de estas palabras, no sé si van a querer hacer otro verbo o nos pasamos. De todas estas clases que faltan, ustedes aprovechen también si tienen preguntas por su tarea que están trabajando, las pueden traer y aunque sea un ratito, vamos a darles para que pregunten con Nancy Sixta también. Eso ténganlo en cuenta. También se puede decir ¿Sí? shiwi, Chiwi, ¿verdad? Shiwit. Chiwi o Tagu, ¿verdad? ¿sí? Shiwigan, vengan. Chiwigan. Sí. Y Shiwigigan. Chiwigigan, ¿verdad? Bien, vengan todos. Chiwigigan. Ah. Ajá. Ajá. Y Tagumet también, ¿verdad? También, sí. Tagumet es Tagumet. que vengan todos. Que vengan todos también, ¿verdad? Sí. Sí, son esas palabritas que ¿Y Tiawit? ¿Qué significa? Nos vamos. vamos. Ah, vamos. Sí, vamos. Vamos. Sí. Así es. Bueno, ¿qué son esas otras? Ah, aquí no anoté el otro. Estos serían nosotros iguales. Sí, hay palabras que casi Sí. tienen hasta 3 nombres, solo porque son cambiados los nombres. Ajá. Así es. Pero este del Tagu y del Tagumet no se conocen, fíjense. Yo me acuerdo que ese de Tagu yo le llamé el año pasado porque estaba así editando un video del túnel y yo le Nancy, fíjese que en lo que grabamos usted dice Tagu y no sé qué significa, me acuerdo que le pregunté. Y me dijo, Sí. ¿usted es venir? Me dijo. Shiwi. Sí, Es como el sí. Shiwi Tagu. Sí. Sí. Desde entonces ya no se me olvidó. Sí. Bueno, compañeros, no sé si quieren hacer otro verbo o pasamos a, no sé, algunas otras preguntas y si tienen ahí de su tarea también podemos aprovechar para preguntar sobre eso o sobre alguna duda que ustedes tengan también, ustedes me dicen. Tamesiani podríamos conjugar olvidar. Olvidar, ¿sí? Muy bien. Vamos a borrar acá. Ese es transitivo. Entonces vamos a poner acá. ¿Cómo nos quedaría el primero? Necesita que nos ayude después a decir qué significa. Inech, el Kawa. Ujú. Sí, eso está bien. Shigelkawa. Shigelkawa. Ah, pero ese no es el primero. Nos pasamos Sí, al Nech. segundo. Ajá. Nech. Le dije Nech. Ajá. Shinech, el Gawa. El Kawa. El Kawa. Sí. Shinech el Kawa. Shinech el Kawa. Olvídame, dice. Olvida. Olvídame. Al novio, a la novia. ¿Cómo nos quedaría el otro? Chitech, el Kawa. Shitech el Kawa. Olvídenos. Olvídenos. Usted, a nosotros. Ajá.
Y hay otro que dice Shinech el Kawagan. Shinech. Olviden. Ah, sí. Olviden. ¿Cómo nos queda el otro? Shigin Shiga. el Kawa. Shigin. Acá hay una H. Shigin el Shigin el Kawa. Shigin el Kawa. Olvídelo. Olvídelo. Dice. Ajá. Muy bien. ¿Cómo nos queda el otro? Shinech el Kawagan. Olvídenos. Olvídennos. ¿Cómo nos queda el otro? Shigel Kawagan. Shigel Kawagan. Olvídenlo. Olvídenlo. Ajá. La siguiente. Shitech el Kawagan. Shitech el Kawagan. Olvídenos. Olvídennos. Olvídenos. ¿Sí? Shigin. Ajá. Shigin el Shigin. Kawagan. Acuérdense que aquí lleva H intercalada porque termina en N. ¿Ve? Shigin el Kawagan. Y ahora vamos con Tehemet, ¿verdad? Ujú. Ti. Sí. Ti. Chihuigagan. Y el Kawagan. Ah, no, ti el Kawagan. Sí, Sí. perfecto. Y el Ti Kawagan. el Kawagan. Y Y el Kawagan. Olvidemos. Olvidémonos. Sí. Shigin el Kawagan. Tigin el Kawagan. Shigin el Kawagan. Sería el último. Pero dice olvídenos. Olvidemos. Olvidémoslo. Olvidémoslo. Dos. Ajá. Olvidémonos. No olvidémoslo. A ellos. A ellos. Sí. Las autoridades holandesas fueron las Muy primeras en bien. usarla como cárcel, pero los ingleses la convirtieron en el Alcatraz de África. Pero hubo un hombre que cautivó Muy bien, y muy bien. conquistó el corazón de todo el mundo. Él es Nelson Mandela. Bueno, ¿cómo estamos ahí, compañero? Nelson Mandela. Tamashani, lo que no entendí muy bien es porque para el verbo callar el plural es met. Ese es el verbo así. Mm, Es una excepción para el verbo. Solo es ese verbo. Solo es ese verbo y para el verbo irregular, ¿verdad? Que era Schumet también. Schumet. Y ese met sería para mehemet y tehemet. Para Mehemet y Tehemet, sí. Pero solo para el verbo callar y para el verbo, Para Tua el yawi, ajá, que es irregular. y Yahweh. Ajá, Ajá. Bueno. sí. Sí, esa es una excepción pero el verbo es así. El verbo es así. Nancy, y ajá, podremos preguntar, pero es algo que no se explica. Nancy, ¿y por qué en náhuatl decimos Shitagaktumet, verdad? Shitagaktumet. Shitagaktumet. Y si estoy molestando, yo sé que no es así. Pero ¿qué pasa si yo digo Shitagaktugan? Suena muy feo. ¿O por qué no puedo decir así o se puede decir así? Shitagaktugan o Shitagaktume. No, no queda bien en la palabra. Ujú. No es así. No ¿Sí? es así. No es así. Sí. ¿Y usted cómo la oye? ¿La oye fea? ¿Se escucha fea? ¿O por qué? ¿Por qué será que no podemos decir así? Porque nosotros no decimos así. Ajá. Se oye diferente la Se palabra. oye diferente. Sí, yo pienso que algo tiene que ver con el sonido. Es un caso especial ¿Sí? este. Sí. Bueno.
Eh, bueno, entonces compañeros tendrán preguntas de, no sé, más preguntas. Yo creo que con estas conjugaciones estamos bien. Entonces, no sé si tendrán preguntas tal vez de sus tareas o preguntas sobre algún otro tema. Aprovechemos el tiempo para que nos las responda Nancy Sixta. Sí, tendrán preguntas. No. Solo, Héctor, tengo una confusión, no sé, ¿Sí? a la hora de conjugarla. Vaya, en las últimas dos, no sé por qué siempre me equivoco. La conjugación va ti más K, ¿verdad? Sí, en uno es Más, verbo ajá, más ajá, gan. ajá, Y en el otro es tigin, verbo ajá, tiguín, y ajá, gan. más verbo, ajá. Ah, tic, verbo más gan, ajá. Sí. Y en la otra, tiguín, verbo más gan. Ah, ok, Ujú. ahorita. Creo que lo haga al revés. Por eso es que siempre tengo confusión. Creo que lo Ah, copié sí. mal. Tic Sí. más verbo. Y luego, tic, in, más verbo. Más gan. Sí. Ok. Ayush. Bueno, como si no hay más preguntas, entonces yo he pensado que en estos días, porque vienen varias sesiones así, donde vamos a comenzar a conjugar y pues nos vamos a quedar como sin plática. Vamos a hablar de diferentes cosas. Uno de los temas que siento yo que no hemos tocado tanto y que es bien interesante es sobre cuando alguien se muere en náhuatl. Porque incluso el nombre de la comida que se hace para el muerto o para la vela tiene un nombre, ¿verdad, Nancy? Como, no sé si nos está escuchando. Nancy Sixta, ¿está bien? Creo que algo le está pasando. Creo que está lloviendo. Quizás no oye. Ah, está Sí, lloviendo. sí. Va a El teléfono, entrarse. Nancy Sixta, sí. Nancy Taipanuk, Nancy Sixta. Pewa Wetsiat. No Taipanuk, Nancy escucha. Sixta. Panuk, Taipanuk, Nancy. No nos escuche quizás. ¿Nos oye, Nancy? No te oye, está lloviendo, Sergio. Ah, por eso No es. te oye porque está lloviendo. Sí, eso es lo que pasó. Bueno, veamos si podemos seguir. Tal vez se nos podemos. Sí, vamos a ver si nos escuchan, Nancy, para poder seguir.
Hola. Nancy Sixta. Wow. No, no soy ese. Pues yo digo que se debe haber puesto mal la señal y también pues el ruido, ¿verdad? De la lluvia. Sí. Nosotros sí le escuchamos, pero usted no nos escucha, ¿verdad? Se nos fue. Ya regresó. Bueno, pero quizás en lo que vuelve, tal vez podríamos comenzar a hablar de ese tema que usted estaba planteando también. Ah, creo que ahí está. Ya se quitó la lluvia. Ah, ya regresó, ya estaba afligido, dije Nancy. No, ya se calmó, ya estoy adentro. Aquí estoy Ah, ahora. sí, ahí ya Sí. está mejor. Sí, Sí, nos lo voy a escucha volver. bien. Sí, está bien. Sí, Nancy, le estaba diciendo que uno de los temas que no hemos platicado es sobre la muerte. Yo me acuerdo que una vez usted nos contó que la comida, por ejemplo, de los muertos tiene un nombre, la comida que se hace para ellos. ¿Cómo se llama una comida que es como la ofrenda, como lo que se hace para esos días? Cuando llegan los canchules, si no estoy mal, o ¿cómo se Sí, llaman esas canchules, personas que sí. llegan? Ajá, Dicen que llegan las almas a comer lo que van a dejar allá en la sepultura. ajá, Pero no son ellos, son los bulos que llegan a comer. sí. Pero ¿cómo se llama esa comida que se prepara para ellos? Hay que, como ellos, si les gustaba comer Ajá, tamales le llevaban. sí. Y si les gustaba comer alguna comida o algún dulce que hacen, Ujú. eso lo llevaban para que lo coman las almas. ¿Sí? Y entonces, eso no, como ya el muerto ya no come, pero según así estaba antes, la costumbre de antes. Sí, pero es que Y yo me acuerdo que hay un plato que hacen que tiene un nombre, pero no sé si es ese que se le lleva a los muertos o es el que se le da a la gente cuando llega a la casa. Una comida que es para cuando hay difunto. se hacen la comida de gallina, hacen el diayo Ya, ya, tiglan, sí, eso dan con déjeme tortilla, acordarme. de Ujú, café, agatatum, ujú. usan, pero ¿Y qué este, es un canchul? ¿Qué es un canchul? Canchú le han puesto el nombre desde que yo crecí, ya tienen este nombre Ajá. así. ¿Qué es un canchul o un canchul? El 2 de noviembre ya pasan en las casas a cantar y dicen que ellos son las almas y que Canchú les quieren. Eso Ajá. todavía el costumbre pasan a tocar, se ponen en el patio de la casa y cantan que quieren Canchú. El dueño de la casa sabe si tiene tamales o tiene ayote en miel o alguna otra cosa de dulce, es verdad. Esa es una costumbre de antes. En- Y yo veo que en San Salvador veo que es, por noticia he visto yo, que es otra costumbre. Ahí los niños pasan a tocar las puertas a pedir dulce o galletas, lo que sea, pero no es para los muertos, no.
sabe que lo hacen. Pero aquí Sí, en mi pueblo, no, aquí dulce que hacen. Dulce o tamales, o pan, o comida. Porque sí. decía una señora que ellos llegan, dice, los espíritus llegan, que ya, una dijo que ya no comen ya solo con el olor de la comida, ellos se Sí. alegran, pero son mentiras quizás, parecía el costumbre de antes. Pero el canchul entonces es la comida, la que se preparaba para darle a estas personas. Sí, sí, eso es, sí. En náhuatl, Y ¿cómo se llama? Canchules le decía, siempre. canchul. Sí. Y donde dice dulce, ¿qué clase de dulce? Así como de papaya o Dulce, pues, de nance, no sé, tipo así. de papaya, de ayote, de mango, cilacayote, Ujú. también cualquier cosa que pueden hacer dulce. Dulce. Ese es para Muy bien. Y Nancy, y antes la gente, por ejemplo, le decían algo a usted con respecto, así de la muerte, digamos, cuando uno se moría. ¿Por qué antes hacían como los 7 días o los 9 días? Eh, ¿qué significado habrá tenido eso antes? Porque era una costumbre, vea, eso de los rezos, de los 7 días o de los, no sé si son 7 o 9. 7, era creo. Nueve. un costumbre, Ajá, era un, sí, era un costumbre, un costumbre, sí, costumbre, era. sí. Pero significaba algo, no, no le decían, por ejemplo, por qué, ¿cuántos días eran? ¿Eran 7 o 9? Esta lluvia no nos está dejando. Que Dios les perdone. Ese costumbre, no, 9. Por 9 eso días dice son. novenario, Ah, 9 9, sí, días. pues. Novenario es así en la todo. Sí. Ah, está bien mala señal. Sí, fíjense que esto de las comidas son unas comidas que se preparan para el 2 de noviembre, para el Día de Muertos o cuando alguien se muere. Se le desactivó el micrófono, Nancy. Acá, Héctor, bueno, Ajá. yo donde lo he visto, ¿verdad? Que conservan supuestamente la tradición es Nahuizalco. Ujú. Ujú. Sí, de hecho salen allá también los canchules todavía. Ujú, Sí, correcto. Ujú. sí, Porque en Izalco no. sí, sí. Entonces, pero, ajá, hoy se le llama a la gente así. Nancy Sixta tiene desactivado su micro. Ay, ya lo activó. Hoy sí ya. Ajá, pero el canchul era la Y ya comida. la ¿Sí? arregló la alma. Sí. ¿Cómo? Pero hoy hacen ese, ya no hacen, ya pocos son los que rezan, Sí, ya no hay bastantes que sí, hacen la mayoría. sí, También hacen el cabo-diano y los 40 días sí, también. sí. Y Nancy, otra pregunta. Esto es lo que le preguntaba al principio. Para celebrar el Día de Muertos, antes, El día de costumbre católico, oye, ¿qué hace eso? ¿Mm? sí, sí, lo de los rezos. Antes, Nancy, para el Día de Muertos, yo oía que, como le decía al principio, la gente iba a visitar a sus muertos. ¿Qué les llevaba aparte de comida? Porque sí sé que les llevaban como, digamos, lo que les gustaba en vida comer, ¿vea? Si les gustaban tamales, les Sí. llevaban tamales.
si le gustaba tomar, le llevaban su pachita de guaro también, ¿verdad? Sí. Y llevaban flores, hacían altares. ¿Qué más se hacía ese día? Como eso era un costumbre que cuando un muerto lo enterraban para hacer el novenario, formaban una tumba de hojas de punta ahí en la cama donde velan el muerto. Y ahí aterraban una cruz y si era señora, buscaban una niña para que lo levantara a medio rezo. Y si es hombre, un niño. El niño iba a desaterrar la cruz y lo dejaba parado. Pero ese ya no me acuerdo cómo rezaba, cantaba mi abuelita, porque ella como era rezadora, eso lo hacía ella. Y yo miraba que desaterraban la cruz y lo dejaban parado. Y cortaban hoja de punta, y hacían el arco encima de la cama donde lo han velado el muerto, y abajo ponían la sepultura de pura hoja. Sí. Creyendo que ahí está la tumba del finado que se murió. Pero hoy a poquitos hay que hacen, todavía hay esa costumbre, pero ya no hay mucho como antes. Sí. Y ahí hacían en la iglesia, los responsos también, que eso lo hacía el sacerdote. Eso sí todavía lo hacen. Todavía hay gente que lo hace todavía. Sí. De allí, en los rezos, en las letanías, decía la rezadora, que Dios los saque de penas y que lo lleve a descansar. Eso era lo que decían antes, pero más hoy ya no, ahora ya se dan cuenta que lleva las ánimas, porque el alma se va a enfrentar allá donde Cristo lo llama, porque va a pasar a dar cuentas. Sí. Y el alma es la que las va a pagar todo lo que el cuerpo lo hace. Sí. Y Nancy, otra pregunta. Como nosotros cuando estamos vivos tenemos túnel y tenemos hijiyu, ¿vea? No túnel, guan hijiyu. ¿Qué pasa con el túnel y con el hijiyu de nosotros? ¿Será que se mueren con nosotros? ¿Qué le pasará? No, porque dicen que cuando una persona va a la vela de alguien, de un enfermo, que tal vez tiene una enfermedad muy, ¿cómo le digo? Muy grave. Peligrosa, contagiosa, Sí. quizá. Ajá. Entonces, esa persona tiene que llegar otro día a quitarse toda la ropa y a bañarse, y que lleve un poquito de una ramita de flores de barbón, porque ahí en el cementerio hay. Y eso lo van a cocer, y con esa agua agarran un poco para tomar, y lo demás con eso se bañan con hoja de naranja y hoja de limón, para que el hijillo se salga. Se salga. Sí, esa es el costumbre de antes. Sí. Sí. ¿Y el túnel, qué pasará cuando nos morimos? Entonces el hijío, digamos, queda porque se puede pegar, ¿verdad? Pero porque de verdad que como uno ya enfermo, ya no se puede levantar, y como ya no se puede bañar, ¿sí? ya no se puede levantar. Sí. Pero el túnel ese se va allá donde Jesús lo llama. Se va. Ese se va a ver qué le dice el Señor Jesús. Porque entonces digamos que no desaparece, ¿verdad? Se va para otra parte, quizás. Se va, sí, se va. Sí. Y antes su mamá y su papá o sus abuelitos no le decían para, digamos, si uno iba a esperar algún lugar o qué. No le contaban de eso sus abuelitos a usted. ¿Cómo no? Es que antes era muy ignorante el tiempo de las personas que no sabían. ¿Qué creían ellos antes?
ellos decían que el alma, cuando alguien se muere, y decían, vaya, ya se murió, ya se fue, ya se fue a descansar, Ajá. ya se fue al cielo. Y eso no lo aseguramos porque como ese solo Jesucristo sabe a dónde lo va a mandar. Pero esa era la costumbre de antes, porque es antes cierto. había mucha ignorancia. Sí. Y En Nancy, cambio ahora ya no. sí, dentro de esas historias también hay un caso, un caso, ¿verdad? Donde dicen que un perro cuando uno se muere nos pasa un río. Le contaban a usted esa historia. Ese es un caso, ¿verdad? Es un caso. Caso porque no es cierto, pero así Ajá, decían. sí. ¿Cómo Es que escuchaba usted esa historia? no, ¿Cómo la decía, escuchó usted? mi abuelito decía que por eso no es bueno, dice, malquerer un perro. Ajá. Que dice que si el dueño de la casa tiene algún perro y no lo quiere mucho, lo maltrata. En aquel día dice cuando va a pasar un río, decían ellos, va a pasar un río y no puede pasar así nomás porque quizás es muy grande el río. Sí. Entonces allí va a estar el perro, dice, esperando al dueño para que el dueño se sienta encima de él y el perro va nadando y lo pasa al otro lado. Ujú. Eso decían ellos, pero Sí, para mí eso era algo que era un cuento nada más, sí, porque no es así. sí, Porque Dios no ha dejado escrito que nosotros vamos a pasar un río. sí, sí. Antes como la primera, cuando Jesús hizo cuando fue aquel diluvio, que hizo la arca, lo hizo Noé, Ujú. pero porque era un diluvio, dice. Sí. Más ahora no es No hay diluvio, más. ahora es Ajá. fuego. Sí, Dice Tamashtian, sí, sí. fuego eterno. sí, quisiera saber, bueno, esto de la costumbre de enterrar el cuerpo, ¿verdad? Sin nuestro túnel, bueno, más bien echarlo en una caja, ¿verdad? Ujú. No sé si esto ya tiene como bastante tiempo o si, por ejemplo, para la época de Nancy Sixta, tal vez cuando era niña, o tal vez logró ver si también el cuerpo lo envolvían en algo o simplemente Ajá. echaban la Yo he oído, tierra. Nancy, que lo echaban en un petate. ¿Será cierto eso? Que por eso dicen que nos petateamos, dicen, porque antes los envolvían en un Sí, petate. si es, no envuelto, decía mi mamá, Ajá. que nomás donde ven que un muerto ya se murió, lo que hacían lo bajaban en el suelo y lo acostaban en un petate para que, para que de allí vaya agarrando ya su tierra, decía mi mamá Ujú. que decían. Eso sí lo hacían, pero también antes cuando yo crecí la gente no compraba cajas, no sé, quizás no había o por qué, Ujú. porque me acuerdo que iba con mi abuelita a veces, íbamos a enterrar a algunas personas y ahí en el cementerio estaba una casa, un ranchito de 2 aguas, era pequeño, y allí tenían una caja. Decía mi abuelita, esa caja es caja de caridad, decía. Eso sí lo digo porque se lo oí todavía. ¿Caja de qué se Sí, llamaba? de caridad, decía, Ah, porque era una caja que los muertos cuando ya se morían, cuando ya lo iban a enterrar, iban a traer esa caja que estaba en el cementerio. Ese era para llevar los muertos al cementerio. Pero al llegar los sacaban de la caja y la caja lo guardaban ahí donde lo han hallado, de sí. ahí tenía debajo de una casita. Ahí en el Mm, cementerio quedaba. sí. Y me acuerdo que era una madera bien fina porque solo era cedro, Sí. bien bonita las tablas, Sí. veía yo que Y entonces, ¿no será que sí los envolvían o los metían quizás con todo y petate, quizás? ¿No será que los... con todo de petate y como decía, la sábana, la sábana Ajá, santa sí siempre lo usaban.
Siempre. Ese sí, siempre lo usaban. Sí, Creo que hasta la vez. sí. Es que yo he oído que la Era gente dice petateó porque antes los envolvían en una petate. manta, Una manta. Sí, ¿sí? Sí, ese lo tiraban, lo ponían encima, quedaba como una colcha, pero, y compraban una tela negra, y esa tela negra lo cosían así a lo largo de la manta, y le ponían otro pedazo así cruzado. Esa es la cruz que le ponían a esa manta para que lo envolvieran con eso sí la llevan envuelto. Pero caja no había antes. Esa caja solo cuando ya lo iban a enterrar, lo iban a traer al sí. cementerio. Pero ya después yo veía que la caja se había despegado, se habían despegado las tablas. Entonces yo me acuerdo que los dueños del difunto lo amarraban con lazo, bien amarrado para llevarlo para el cementerio, porque si no se caían los pedazos ya cuando ya tenían Sí, el muerto. sí. Y al fin, Se ¿qué sabe que deshizo. se hizo? Sí, se terminó Se todo. deshizo la caja quizás. Ya Sí. no hay. Hoy ya no hay. Hoy Sí. Nancy, y casi ya otra no hay. cosa que yo he escuchado es que cada vez que alguien se moría le tenían que echar las cosas de él en el hoyo de donde lo enterraban. Esto era Sí, verdad, digamos, sus sí. refajos o sus ropas, sí, sí se tenía que hacer eso. Allí se va a ir conmigo cuando me lleven a mí, porque nosotros sí acostumbramos. ¿Sí? Toda mi familia no dejaron ninguna ropa. Ujú. Todo iba allí, primero se ponía como una almohada Sí, abajo de la caja. sí, Encima lo costaban el muerto. sí, Y lo demás iba hacia los lados. Y sí, lo que no cabía, nosotros le decíamos un tanate, amarrábamos un tanate, sí, iba todo lo que es del difunto. sí, Y ya que está la caja hasta abajo, se dejaba caer lo que no alcanzó en la caja y sí. ahí queda encima. Ah, Y quizás como esa costumbre era así, era de antes, sí, porque ahí donde enterraron a mi mamá, sacaron la tierra y vi que sacaron una ropa de una señora, era repajada, porque ahí salió el sí, repajo bien nuevo, se miraba, sí, unas blusas y todo el cabello de la señora bien largo, el cabello de la señora. Y los sí, huisteles, bien bonitos, que una tela tan bonita que quizás había telas bonitas antes. sí. Y la peineta, como antes usaban Sí, peineta la señora. sí, Y entonces ahí salió también. Y salió, vi que sacaron unos sandalias de la sí. señora. Y Entonces, ya que, todo lo de la persona se tiene que ir ahí, todo, sí, toda bueno, la ropa, nosotros, todo. y nosotros tenemos esa costumbre. Yo le digo aquí a mi nieta y a mi nuera Ujú. que eso hagan conmigo. Sí, Pero antes, yo veo que algunas personas no dejan ir todo en la tierra, sino sí. que después regalan la ropa que ha dejado Ajá, la que murió. sí. ¿Y para qué cree que hacían eso? Pero Nunca le explicaron por qué, fíjese Nancy. que para, como ya usted sabe que cuando un ser querido se muere estando juntos en la casa, conocidos, Ujú. bien que hace falta, y ese es para que no vean nada lo que ven. Mm, Como quien dice, se fue se y se fue y ya acabó. no, ya no tengamos nada que lo recuerde, ¿verdad? Eso, sí, Ajá, esa es la costumbre. Sí. sí, sí. No sé si tienen preguntas, compañeros. A mí eso de deshacerse de las cosas materiales del difunto me suena más a que también si se Mire, regalan, si se regalan puede ser que nosotros dejemos algo del túnel en esas cosas, ¿verdad? No Quizás sé qué te también. sí, puede quedar, ¿cierto? Sí, Como digamos que
era de nosotros y nosotros lo hemos usado, sí puede Ujú. ser. Por ese costumbre es antiguo, porque sí hacían antes. Sí. Y por eso yo dije, como yo no sabía lo que me iba a hacer falta, mi mamá se llevó 4 fajas desde esos antiguos, pero bien bonitas eran. Ujú. Y como todo se fue con ella, no sé qué uno para mí, le voy también la tierra con ella. Sí, sí. Y una señora de por aquí arriba en este cantón dijo, se ahorcó, parece, él solo se quitó la vida. Ujú. Y buscaron una señora que lo venga a hacer el 9 días, ella rezaba. Y dicen que de noche eran muchachos, oían que se iba a acostar en la cama donde él lo velaron y se oía que jalaba el petate, como que rascaba, dicen. Entonces dicen que dijo la mamá, esa señora no pudo rezarlo bien las almas, porque siempre viene aquí, se oye que él viene aquí adentro. Hoy voy a buscar otro rezador que le rece bien para que ella no vuelva. Dicen que dijo. Sí. Y eso es mentira. El que va a asustar, ya sabemos quién, no es el muerto. Sí. Como ya dije que solo Dios sabe a dónde nos va a ir a dejar mientras que Él venga. Porque Él va a venir. Jesús va a venir otra vez. Sí. Sí, Nancy. Nancy, también yo he oído, no sé si ese es un cuento, un caso o qué, pero yo he oído en Santo Domingo que dicen que antes la gente se moría por los calambres o algo así, y que dicen que antes de enterrarlos como que les tenían que echar agua helada para ver si no era un calambre lo que él tenía. Algo así hay una historia, pero no recuerdo bien cómo es. ¿La ha escuchado alguna vez usted? Eh, sí, decía mi papá, no, pero no era, mi papá decía que hubo un tiempo que en Santo Domingo llovió 20 días y 20 noches sin cesar el agua que caía, pero caían unos salvajes, pero gruesos, y rebalsaron los ríos. Ese río Huizapán se salió del río, subió hasta arriba y se llevó unas casas Ujú. que estaban arriba de ese, por la calle que pasa cerca del río. Y decía mi mamá que ese río creció mucho y en ese tiempo hubo peste de personas, decía mi papá. Ellos no estaban grandes, mi mamá tenía 9 años y mi Ujú. papá tenía 10. Sí. Mi papá decía que él iba con el papá de él a hacer sepultura para la gente que se morían. Pero si era una matazón de personas, pero él decía que decían el trancazo, decía mi papá, trancazo, porque Trancazo. dicen que si ellos sentían que un trancazo le caía en el cuello y se estrangulaban, ni un solo caían muertos. Mi papá decía que él iba con el papá y como llovía mucho, dice que algunos ahí haciendo la sepultura para otro muerto, caía muerto, el pobre ahí se quedaba ya de una vez. Cuando llegaba el muerto, que lo iban a ir a traer, ya estaba el otro abajo, porque ahí dejaban hasta 4 muertos, porque ya no podían, dice, enterrarlos ni hacer la sepultura, porque eran puños de gente que morían día a día. Ujú. El trancazo, decía mi papá. Y por eso es que es cierto, porque eso ellos contaban todo allí donde está la clínica, donde están aquellos chalés, donde está el parque, Ujú.
hasta dentro de la iglesia. Antes como la iglesia no era así, era tierra, no tenía nada. La gente decía mi mamá, porque ya no podían llevar los cementerios, mucho morían, la gente convivía mucho. Y decía mi papá que ahí en el cementerio tenían un palo bien largo, con gancho, porque decía él que Sí. donde lo ponían el muerto dentro de la sepultura, y decía mi papá, y para ponerlo otro más encima tenían que entre 4 hombres apretaban con el gancho, dice, hasta abajo en el agua para que hubiera más Sí. personas que morían. Sí. Y ahí nomás enterraron la gente, eso es cierto, porque enterraron la gente, decía mi mamá, adentro de la iglesia y en la plazuela que decíamos antes, todo ahí donde está la clínica, donde está en el parque, donde Ajá, el están esos parque. chalets, todo allí hay muertos de aquel tiempo cuando pasó ese. ¿Sí? Ah, y entonces, Todo allí hay muertos entonces tuvo que enterrados, haber sido una pandemia quizás así pero como el tenía, COVID ahora, ¿verdad? Que les llegó y les daba a toda la gente. Porque dice usted que no había ni dónde enterrarlos, ¿verdad? Y algo así estuvimos el año pasado con el... bueno, quizás era más peor, no, pues Ujú, ya no había, sí. ¿sí? Y eso, según Cebolla, pues sí, ese, ¿no? Pero Su mamá entonces era más dice que lo peor, porque vivió, todavía su mamá lo vivió, no, Nancy. no, sí, sí, ella sí, pero Tenía gracias a como Dios que 9 años, dice, ¿verdad? sí, 9 tenía ella, 9 años. y ¿Y ese río, sabe usted a los cuántos años la tuvo ella usted, como para hacer cuentas de qué año habrá sido eso? tenía 20 21 años, 21 tenía años. ella cuando yo nací, ¿Y usted sí, tiene ahorita 76 o 78? yo tengo 78, setenta y sí, ocho. 78. Entonces eso fue hace Ujú. 99 años. Casi Ya 100 años. tiempo. Sería de averiguar qué enfermedad pegó en aquellos tiempos, vea, en el país y Y que porque les como fíjese afectó. Sí, que antes digamos que las personas no conocieron un médico, que sí, ahora los nombres de las enfermedades, los médicos le sí. pusieron un nombre, Ah, porque sí, antes otro nombre tenía en sí, náhuatl, sí, pero ahora yo creo que hay bastantes enfermedades que le cambiaron el nombre o le pusieron un nombre. Pero sí. esa enfermedad, decía mi papá, ese era el trancazo, decían El ellos, como ellos trancazo. mismos le dieron nombre, Sí, sí, el sí. trancazo, decían. Porque les dolía el cuello y caían, dice usted, Y como dice que que ellos les sentían que un leño le caía en el cuello, en en el la nuca. cuello y caían, se habían estrangulado. Eso Ah, sí, el mal antes era más peor sí, porque que ahora ahora. este mal que está, si Sí, una persona le llega, tiene que sí, sufrir primero para morir. sí, sí, sí. Bueno, vamos a que Así era nos lo va a quedar de mal de tarea averiguar antes. qué pasó. Y Pero eso de la lluvia también lo he oído. Hay más historias sí, así, ¿verdad? De que llovió muchos días. Yo he sí, oído eso también. Entonces, sí, tuvo ay, que haber eh, pasado, ¿sí? Sí. sí pasó y dice mi mamá que todas las milpas se arruinaron. Ujú, Los maicillales, dice que a poquito maicillo hubo, decía mi mamá. Y la gente aguanta, entonces sí que avanzaron hambre porque nadie tenía comida porque todas las milpas se arruinaron. Y sí, como antes no abundaba el grano, no abundaba el grano de maíz, porque como no se usaba sí. abono, y entonces, y solo maíz
si guardábamos algo de mazorcas, pero como las mazorcas eran pequeñas, y Sí. algunas mazorcas que no tenía grano, así como las mazorcas de hoy, que ahora va bien cuidar las mazorcas de milpa, por eso ahorita hay se ha levantado una milpa, pero hermosa, Sí. veo yo, y la gente tiene maíz, Sí. tanto. Y antes no era así, por eso no alcanzaba el maíz. Y nadie vendía maíz. Sí. Decía mi mamá que ella decía, porque no podían ni pasar el río, al otro río tenían la milpa. Y mi abuelito dice que él hizo todo lo posible para pasar al otro lado, fue a visitar ya solo el maicillo, porque ya las mazorcas ya no. Hay partes que se fue en el río porque Sí. hubo grandes lavas y ahí Sí. se perdió todo. Y decía mi mamá que en el río, como este río aquí ella conocía porque era el terreno del papá de ella, Sí. dice que habían ganado ahí. Después de que rebajó se quitó la lluvia, se fue rebajando el río. Decía mi Sí. mamá que habían quedado ganados, caballos, cerdos, gallinas, todo lo que pudo barrer por ahí arriba, la Sí. creciente, se quedó aquí, dice, en trabajo así, se fueron quedando negras piedras, Sí. y hasta aquella gran culebra que dice que La tenía Cuyancúa. 5 cachos, Ah, no, la cascada, ¿verdad? La del salto. y sí, esa Sí. es, sí, sí Sí. es. También aquí en este río, y en el río de Santo Domingo Sí. también. Sí. Y entonces mi mamá dice que ellos empezaron de tanta necesidad que tenían. Mi abuelito iba a pasar, cortaba las puntas de la mazorca de maicillo, que habían algunas mazorcas que ya estaban empezando a madurar, solo las puntitas. Y dice que mi abuelito llevaba las sacadas de maicillo así, despenicadito, y así como hacían. No, eso lo cocían para hacer las tortillas, pero decía mi mamá que ya probaba esa tortilla, no tenía nada de... De Así lo sabor. comían, pero no Ajá. sentían nada bueno. Y Sí. ese sí que hubo hambre de veras. Sí. Ahora, Sí. Nancy Sixta. Se le desactivó su micrófono, Nancy. Pero bueno, ya habíamos, ya, de hecho ya nos pasamos un poquito, porque con ella hoy solo es 1 hora. Tiene desactivado su micrófono, Nancy. Pero hasta aquí nos vamos a quedar, compañeros, compañeras. Gracias porque se conectaron. Está bien interesante esta historia porque sería de ver, vea. Yo digo que algún huracán tuvo que haber llegado en aquella época y esa enfermedad también tuvo que haber sido una pandemia porque sí hablan mucho de esa enfermedad. No sé si será solo del pueblo o qué. He oído que dicen que la gente se quedaba tiesa y así los, la gente dice como que le llegaba un calambre y ahí quedaba. Entonces, sería de ver qué, qué enfermedad fue o qué les pasó, ¿verdad? Sí, Sí, está bien. bueno, compañeros, entonces, muchas pero entonces gracias. no se ¿Sí? morían cuando fue ¿Sí? con esa peste del calambre, no Ajá. morían. No se morían. Sí, sí, dicen que se Mm. morían, pero
Yo había Eso oído fue otra después de historia. todo, porque mi mamá decía que Ah, ajá, cuando yo nací, mi sí, papá estaba bien. Mi papá dice que tenía ese mal en todas las canillas, las piernas bien, ajá. pero con hierba dice que se sanó, ¿sabe qué tomaba él? Ah, entonces esta es otra enfermedad, la del calambre. Sí, sí, La sí, de del, calambre era otra, pero cuando yo nací, oh, hace 78 años ah, que pasó esto. entonces es otra. Eso Y pasó mi después. papá, mi mamá, Ajá, sí, y por eso decía mi mamá que mi papá no pudo ir a sacar mis papeles de mi nacimiento. ajá, Mi abuelita, la mamá de mi mamá, fue, dice. Por eso me dejó, le preguntaron a ella qué apellido me iban a poner a mí. Y ella dijo, ella Pérez porque la mamá de mi yerno es Pérez. sí. Pero mi abuelita, la mamá de mi papá, era Pérez Vázquez, era. Ujú, Pero como ella solo Pérez me dijo, por eso quedé solo Pérez. Pérez García, porque García era mi mamá. sí, Eso es lo que contaba mi mamá. sí. Y usted quedó Hay como, muchas cosas que como pasan. Pérez García, ¿verdad? Sí, García Sí, por mi mamá, pero mi papá era mi papá era Pérez Vázquez, así era la mamá como antes no valía el apellido de mamá si no era de papá, si no era casado, sí. y con Bueno. mi abuelita no era casado con mi abuelito, papá de mi mamá, Ujú, es mi papá. sí. Por eso es que él me quedó, era Pérez Vázquez, pero como a Ujú, mí solo Pérez me agregaron, sí, porque no pudo ir mi papá, y como antes era así el tiempo, sí, como quedaba, así quedaban todos. sí, sí. Bueno, Nancy. Bueno, entonces aquí quedamos. Muchas gracias, Nancy, por todo lo que nos Vaya cuenta. pues, Aprendimos bastante sí. también. Sí. Y esas son historias de antes, Ujú, sí, sí, tiempo. sí. Ujú. Bueno, pues entonces, Niagua. Ya bateríamos. Agua. Ya Niagua, Niagua. ya